cuando me llegó este libro que vamos a tratar ahora con su autora, Anita Mandarina, de Sandra da Silva, inmediatamente yo recordé un crimen que causó mucho impacto en nuestro país. ¿Se acuerdan de Felicita, la vendedora de mandarinas que fue ultrajada y asesinada allá en el 2004? Por supuesto, crimen impune. ¿Qué es Anita Mandarina? Estamos con la autora aquí justamente con Sandra da Silva. Encantado de tenerte, Sandra. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y un placer tocar estos temas tan latentes en nuestra sociedad. Comencemos con esta obra. ¿De alguna manera se inspiró o tiene alguna relación o tuvo como referencia aquel crimen de aquella vendedora de mandarinas? Inspirado 100% en Felicita Estigarribia. Nosotros estábamos con mi pareja, con Carlitos, estábamos escuchando las noticias y dijimos, esto tiene que trascender. O sea, si hay tanta vulnerabilidad infantil, nosotros queremos hacer productos con propósito. Nosotros encontramos que era una realidad, pero en todo el país y a nivel Latinoamérica, la vulnerabilidad que hay en los niños. Entonces decidimos en ese momento escribir en el 2017 y registramos un guión inspirado en esta situación, ¿verdad? Hicimos un universo. En este universo el personaje se llama Anita. Ahí está, claro. Se llama Anita. En ese 2017 nosotros registramos el guión y lo dejamos allí latente para poder producir. En el 2019 ya teníamos el guión, ya había un proceso de storyboard y de estudio de mercado, ya habíamos tenido las estadísticas del Ministerio de la Niñez. Entonces allí nosotros decidimos ejecutar y gracias al Fondo de Cultura del FONDEC recibimos 41 millones de guaraníes y formamos el equipo para armar el cortometraje que lanzamos oficialmente en el año 2019, hace un año. Es decir, todo comienza con un largometraje. Cortometraje. Con un cortometraje. Y ahí, antes de pasar al libro directamente, si vos tuvieras que definir ese corto en cuanto a su sinopsis, ¿cuál sería? Anita es una niña que vende mandarinas, vive en una zona semi-rural de nuestro país, afronta las dificultades que cualquier niño que tiene que trabajar y estudiar, y en una de sus ventas se encuentra con el peligro frente a sus ojos. Y en este caso el cortometraje deja un final abierto, reflexivo. Estamos viendo el corto justamente. Exactamente. Si ustedes llegan a ver el cortometraje, es infantil, alegre, musical. Entonces, realmente deja un final abierto para que sea más reflexivo y pueda ser apto para toda la familia. Cuando decís que sea reflexivo, estamos viendo las imágenes del corto que sin ninguna duda impacta. Cuando decís más reflexivo, ¿a qué tipo de reflexión llama Anita Mandarina? Tenemos dos aristas. Mi público son los niños y la familia en general. Entonces, cuando nosotros creamos estos materiales, está basado mucho en la inspiración que tengo hacia mis hijos propios. Ellos son mis motores, ¿verdad? Yo soy maestra desde el 2008 en el sistema formal, entonces sí pasé lo que pasan muchas mamás, están fuera de su casa muchas horas. Entonces a veces tenemos personas extrañas que están cuidando a nuestros hijos, y cuando acontece una situación a nivel nacional, también me pongo en el lugar de la mamá o de los familiares y me pongo en mis propios zapatos de decir, mis hijos están en mi casa, yo no estoy con ellos, si les pasa algo, ¿cómo les socorro, verdad? Entonces, pienso mucho en los niños y trato de enseñar de una manera alegre, divertida, con precauciones. Ese es mi público, la familia en general. Por eso, toda la colorimetría, lo que ves en Con Olor a Mandarina o en Anita Mandarina, es alegre, es simpática, es amena, no es el típico advertencia, cuidado, 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 cuidado. Es otro concepto. Exactamente, es un concepto que entre más sin filtros. Hice muchos testeos con los niños para probar si ellos podían comprender las palabras. Hicimos como grupos focales donde ellos podrían pintar, porque esto viene acompañado de unos muñecos de tela lavables. Entonces, fuimos testeando si esto realmente atraía la atención de los niños y si era de un lenguaje sencillo, y cuando vos hacías las preguntas y evaluabas si había un aprendizaje, ellos realmente lograban el objetivo de comprender el cuento. Ahí estamos viendo justamente, qué buenas imágenes, por cierto. Ahí están los muñecos que me decís. Sí,
son lavables, son pintables, se lavan, se secan enseguida, vuelven a pintar. Es fantástico, yo no creí realmente que iba a tener tan impacto. Nosotros hicimos más de 500 cuentos cuando lanzamos el libro, sí. Están agotados. Vamos a tener reposición ya para Navidad y Reyes, pero ya no hay, eso se fue. Se agotaron los 500, sí. Eso es un gran éxito. Vos me decís que ustedes fueron inicialmente al Ministerio de la Niñez. Sí, así mismo. ¿Con qué se encontraron en cuanto a este tema de la agresión a los niños? Nosotros en el agosto 2019, te estoy hablando hace más o menos un año y meses atrás, fuimos y estuvimos viendo las estadísticas para tener un poco nuestras referencias actualizadas. En aquel entonces cuando lanzábamos el cortometraje. Nosotros nos encontramos que en el Fono Ayuda, en el 147, había más de 300 denuncias formales que se hacían a través, 300 solamente del área central, del departamento central. Te está dando un promedio de 30 casos de abuso que había en el mes, solamente de agosto. ¿Solo de agosto? Solo de agosto. Esto hoy día con las últimas noticias se han triplicado y con el tema del COVID también, porque los resultados que arrojaba este tipo de estadísticas demostraba que las personas que más hacían daño a nuestro público vulnerable eran los que estaban en el entorno. Entonces, con eso nos encontramos. Los números eran alarmantes, sensibiliza muchísimo. Y este año vamos a trabajar por una Navidad sin violencia con el Departamento de Salud Mental del Hablame Hospital. de todo, Navidad sin violencia, ¿cómo va a ser la campaña? La campaña este año, este es el tercer año consecutivo en que el Departamento de Salud Mental del Hospital de Acostañú va a aplicar. En años anteriores estuvieron haciendo corridas y estuvieron haciendo charlas gratuitas a profesionales, padres y el público infanto-juvenil para evitar el tema del suicidio, ¿verdad? Entonces, este año se va a trabajar la temática, pero todo a nivel virtual. Se van a hacer charlas virtuales dirigidas a profesionales, padres y el público infanto-juvenil. Y también se va a hacer una corrida virtual. Se va a dar un tiempo a todos los participantes y van a poder hacer las corridas en conmemoración a esta campaña por una Navidad sin violencia. Van a poder sacarse fotos y compartir en las redes sociales del hospital. Muy interesante. Y acabo de tocar un tema que es clave. En muchas ocasiones, realmente el agresor del niño está en el entorno. No es que es un extraño. En la mayoría de los casos está en el entorno. ¿Es así? Es así, las estadísticas demuestran eso, los estudios que se les hace a los chicos y los análisis, las diferentes investigaciones demuestran que el primer círculo es el que más ataca a este grupo vulnerable. Después ya en porcentajes menores están los extraños y casos muy esporádicos, ¿verdad? Pero el primer anillo es la familia. Una pregunta, hicieron un testeo del material con niños, me decís, sí, para saber cómo recibían. Explícanos esa historia, ¿cómo recibieron ellos? Bueno, primero hice en mi comunidad, ¿verdad? Mi barrio es semirural en el área, en la zona de Capiatá, en la Quinta Compañía Yateitú. Vivo allí hace muchísimos años. Es más, una de mis personajes del cortometraje es vecinita, amiga de la escuela de mi hijo, no tiene formación actoral, fue totalmente natural su desenvolvimiento. Les convoqué a ellos, traje una persona que estuviera filmando y sacando fotos, les entregamos los materiales, estuvimos testeando en tiempo de atención con los materiales, creatividad, qué hacían con los materiales y si realmente ellos estaban comprendiendo quiénes eran los personajes cuando se les entregaba. Hicimos los testeos también con los materiales, qué materiales elegían, cuáles eran los colores que elegían, cuál era el razonamiento que ellos tenían hacia su cultura. Porque ¿qué pasa? Nosotros somos de pelo castaño, por darte una idea, y somos de tez trigueña. Entonces, ¿cuál es el color que ellos eligen para representarse? Entonces vos ves que son color piel, el pelo castaño, no son rubios de ojos azules, ¿verdad? Entonces, se entendía que con Olor a Mandarina o Anita Mandarina, tras leer el cuento, encontrabas que ellos podían reconocer su cultura. Hicimos también hace poco una actividad
dentro de uno de los condominios de Asunción con niños y ellos no leyeron el cuento. Hicimos un cuentacuento verbal. Cuando se les pasó las hojas con los personajes, ellos tenían presta la atención, tanto así que ilustraron tal cual como están en el cuento. Y ellos no tenían el cuento a mano, era una atención auditiva. Y acá viene la pregunta siguiente. Vos planteaste la cuestión clave de que esto debe servir para reflexión. ¿Cómo encarar que este tipo de obras, justamente con una diagramación, un estilo que va directamente para los niños, que ellos pueden comprender, cómo expandir este tipo de trabajo a nivel de la comunidad, este tipo de libros? Lastimosamente, ante el COVID nos encontramos muy limitados con relación a las charlas o talleres presenciales. Nos limitamos mucho en lo que es online. La vez pasada tuvimos la grata satisfacción de haber hecho en un grupo más o menos de 30 niños. Y lo ideal sería ir haciendo talleres en diferentes lugares que tengan esa experiencia psicomotora, que puedan tocar, que puedan palpar. Una de las cosas que yo encuentro, porque tengo hijos, por contar una anécdota, mi primer trabajo después del colegio fue ayudante de parvularia. Entonces yo amo todo lo que es la infancia y todo lo que es los elementos. No veo un elemento como algo que no se puede tocar, no se puede dañar. Es un material que justamente tenés que tocar, tenés que oler, tenés que sentir y tenés que usarlo. Entonces me parece muy importante que el niño tenga esa experiencia psicomotora y no siempre con la advertencia o como decimos nosotros los paraguayos, el chaque. Entonces me parece importante vivir esa experiencia. Lo que también estuvimos pensando, ya que el COVID está instalado y vamos a estar mucho tiempo todavía en este sistema, pensamos hacer talleres online, ver la manera en que pueda llegar a más personas una cajita, tal vez en forma familiar, que lleguen los muñecos, que lleguen en los cuentos y que puedan compartir en familia, pero que tengan algún material tutorial que hoy se puede ya compartir en las redes sociales. Muchísimas gracias, apasionante, y no quiero terminar la entrevista sin antes que vos le digas a la gente dónde encuentra el libro ahora. Bueno, muy bien. Como yo ya les comenté, yo vivo en Capiatá. Entonces nosotros abarcamos todo el área del departamento central. No tenemos inconveniente, tenemos movilidad, podemos ir a entregar. Tenemos en Encarnación, gracias a Evelyn Torres, que ella tiene un negocio en Encarnación y ella es nuestro punto de entrega de los materiales que pueden pedir. Todo esto van a encontrar en las redes sociales. En Asunción está la oficina del libro en Villamorra y Papel y Compañía, que está sobre el Lillo. Entonces se comunican con nosotros y nosotros le hacemos llegar a cualquier punto del país. Ha sido un enorme placer, excelente el libro, de mucha llegada a la gente joven y, como vos decís, que no recurre al chaque, sino uno entra en el libro y va viviendo como una aventura frente a un drama que es un peligro real, que es el abuso a niños. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, y no quiero terminar sin decirte, primero agradecer a todas las personas que colaboraron en este material y contarte que este material es un cuento corto, ilustrado y tiene en idiomas guaraní, en portugués, en inglés, tiene una sección para dibujar y si el niño o el infante quiere sentirse como protagonista, tiene una sección para poner su foto y su biografía. Así buenísimo está eso. Un placer. Sandra, un placer. Un placer. Sandra da Silva con Anita Mandarina, un texto imprescindible de cara a este escenario, como decía recién Sandra, donde los peligros de los niños vienen de los adultos y cómo vienen. Volvemos enseguida.